título del mensaje es Perspectiva. El mensaje de hoy se titula Perspectiva. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Normalmente cuando uno comparte la palabra del Señor, uno dice, bueno, voy a leer el texto central, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos, un solo versículo, y ahí lo vamos a desarrollar. Pero mientras estaba en casa, me dije, no voy a hacerlo así esta vez. Esta vez vamos a leer todo un capítulo entero, no los 4 capítulos de Filipenses, porque sería demasiado, pero vamos a leer el primer capítulo. Es una carta del apóstol Pablo, que Pablo se encuentra en la ciudad de Roma, no de vacaciones, sino encarcelado allá, y de pronto viene un tal mensajero del Señor, Epafrodito, donde le lleva un mensaje acerca de la iglesia de Filipenses. Y según el informe que le da Epafrodito, él dice muy bien, y él toma su tiempo, escribe esta carta, dice, bueno, Epafrodito, ahora tú vas a regresar a la iglesia de Filipenses, a la ciudad de Filipo, allí, cuyo nombre, la ciudad de Filipenses, la ciudad de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, el grande, y resulta ser que le da esta carta y la vas a enviar. Entonces yo quisiera leer el primer capítulo para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar hoy acerca de perspectiva. Y para ello vamos a tomar la palabra del Señor, vamos a buscar en las Escrituras el capítulo 1 del libro de Filipenses y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día de hoy. Hoy tomo el micrófono porque antes estaba tosiendo bastante y no quería estar tosiendo y que se oyera en todo momento. Y dice, dame por si tengo que toser, lo aparto y así no se me oye la tos. Filipenses capítulo 1 dice de la siguiente manera, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, y aquí está el quid de la cuestión, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas te han sucedido, Pablo? Que estoy encarcelado en Roma. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. A la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo se ha anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, que para sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Señor, gracias te damos por esta palabra. Rogamos que tú la bendigas, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que tú nos bendigas grandemente. Te damos las gracias y te bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, maravilloso, digno tú eres, Señor, de toda gloria, de toda honra, y bendice tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre bendito y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchísimas veces nosotros los cristianos, a veces actuamos o reaccionamos, depende de nuestras circunstancias. Si nuestras circunstancias son favorables en diferentes áreas, en las que sean, y todo es favorable, pues la cosa es que vamos sobre ruedas y estamos contentos y estamos felices y reaccionamos bien, saludamos a todo el mundo lo bendecimos, a todo el mundo le damos un beso, a todo el mundo le invitamos un café y a todo el mundo le saludamos y le damos la bienvenida. Pero si no fuera así, que nuestras circunstancias no fueran las correctas o adecuadas para nosotros mismos, pues a veces no reaccionamos correctamente, sino reaccionamos de mal humor, con cara de no sé qué, y bueno, y ahí la gente dice, pero a este hombre, ¿qué le pasa? Déjalo, las cosas no le van bien. Y a veces actuamos mal, sencillamente porque las circunstancias que están a nuestro alrededor no son las adecuadas y favorables para nuestra propia vida. Y el apóstol Pablo, en esta maravillosa carta de 4 capítulos, nos enseña y nos da una perspectiva cristiana de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida aquí en la tierra. Todo el mundo en la iglesia de Filipenses, de Filipos, allí en la ciudad, estaban alarmados. ¡Ay, pobrecito Pablo, que está encarcelado! Ya lo habíamos dicho, que no se fuera a Roma ni nada de esto. Y vemos como Pablo, cuando leemos la historia, en este caso en el libro de los Hechos, cómo él apeló a César y se lo llevaron a Roma y allí estuvo casi durante 2 años encarcelado en la cárcel. Y Pablo dice, quiero que ustedes sepan algo, todas las cosas estas que ustedes ven que estoy padeciendo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Por tanto, yo no quiero que ustedes estén asustados o alarmados o preocupados, todo lo contrario. Todo esto es para el progreso del Evangelio. Y esto es una mente positiva que tenía el apóstol Pablo. Tenía perspectiva de cuál era su vida aquí en la tierra. Y muchas veces nosotros los cristianos no vivimos en perspectiva, sino vivimos según las circunstancias, lo que ocurre a nuestro alrededor, y perdemos la perspectiva de Dios que tiene para nosotros aquí en la tierra. De todas maneras, Pablo dice una gran verdad en el versículo que ya lo hemos leído, en versículo 27, 1:27 dice, solamente, él está pidiendo algo a la iglesia de Filipos, solamente les pido algo a ustedes, que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que comportarnos dignamente como es el Evangelio de Jesucristo aquí en la tierra, con perspectiva. Y Pablo, en esta maravillosa carta, él da, digamos, en cada uno de los capítulos, así lo he clasificado, él da 4 pilares de cómo nosotros tenemos que comportarnos aquí en la tierra. La primera de ellas es propósito, actitud, enfoque y paz, y lo vamos a ver. Y el asunto es el siguiente.
Uno piensa y uno dice, caramba, yo no entiendo a Pablo, pero es que Pablo tenía una mente, no una mente en cuanto a inteligencia, sino su fe era una fe viva. Él sabía que él no estaba viviendo al tuntún, él estaba viviendo en el propósito de Dios. Y humanamente hablando, padeciendo que parecía que él estaba sufriendo, que también por causa de Cristo se sufre, en el cual él estaba feliz y contento, él no estaba para nada desanimado, sino él estaba feliz porque estaba haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que la carta de Filipenses es una guía práctica de cómo nosotros tenemos que regirnos aquí en la tierra, en todas las áreas de nuestra vida. Miren, lo primero que Pablo enseña en este capítulo 1 que hemos leído, si hacemos un resumen de lo que podemos sacar ahí, es propósito. Propósito en el sentido de que Pablo está diciendo, yo me gozo en medio de las pruebas. Pablo no estaba lamentando su encarcelamiento. Ay, qué pena que estoy aquí en Roma encarcelado. Yo ya lo sabía que me iban a poner preso. Si yo no predico el evangelio, yo de aquí me retiro y yo no quiero ser mal apóstol. Todo lo contrario, él estaba feliz. Todo el pretorio, toda la casa de César, los guardias que le custodiaban, todos habían escuchado el evangelio. Y judíos que pasaban por allí, Pablo les testificaba acerca del evangelio de Jesucristo a través del Antiguo Testamento. Así que él tenía propósito en su vida y él estaba feliz por la situación que él estaba viviendo. De hecho, en su pensamiento Pablo, no esta carta, sino cuando él escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 8:18, él dice, mira, quiero que sepan algo, que yo tengo por cierto, por seguridad, por total aseveración, que esto es real, que las aflicciones de este tiempo presente que nosotros podamos vivir en la tierra como cristianos, escuche bien, iglesia de Roma, no se pueden comparar. Si sufrimos está bien, pero no se puede comparar, digamos, ese sufrimiento con la gloria venidera que nos ha de esperar. ¿Qué quería decir Pablo? Que si sufrimos aquí por causa del evangelio, pues vale la pena, porque esto tiene periodo de caducidad. Pero la eternidad no tiene periodo de caducidad. Así que vale la pena sufrir como cristiano. Pero eso es tener perspectiva en la vida. Sufro porque soy cristiano. Pero algunos están en este lado, no tienen perspectiva y lo que hacen es maldecir y salirse de la voluntad de Dios. Entonces, es una mente que Pablo tiene que humanamente hablando dice, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo viva y piense de esta manera? Como digo, no se lamenta por estar encarcelado, sino Pablo dice, mire, yo quiero que sepan ustedes una cosa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice eso? Porque él sabía que estaba allí, iba a ser juzgado y había una alta posibilidad que cuando iba a ser juzgado, iba a ser ajusticiado a muerte. Ay, nuestro apóstol amado, Señor, ayúdanos, libéralo. Y él no está amargado para nada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dice, estoy en estrecho, no sé qué escoger, si quedarme con ustedes o irme con el Señor. Estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿Qué mente puede pensar en esas cosas? ¿Qué mente tiene que tener el apóstol Pablo? ¿Qué fe tiene que tener? ¿Qué perspectiva tiene que tener? La de un hombre que realmente ha conocido al Señor Jesucristo cara a cara. Y a veces nuestra fe se tambalea por las circunstancias de la vida y no decimos esto, sino nos asustamos y salimos por patas corriendo. Así que en este mundo, sea lo que sea, usted tiene que mantenerse bien firme delante del Señor y decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para el mundo eso es una locura. Es una locura, pero para nosotros no, porque nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Cristo tiene control de nuestra vida. Así que él no sabía, bueno, si él se quedaba aquí en la tierra era para provecho y bendecir la iglesia del Señor, para edificarla, para ayudarle y bendecirla. Así que la cosa es la siguiente, ¿cómo nosotros respondemos ante las dificultades de la vida? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Maldecir, quejarse, murmurar? ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la familia, si las cosas se tuercen un poco, no favorables a su vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo hacemos?
es para pensarlo, es para actuar, de tener esa perspectiva. Así que nuestra vida en la tierra, usted tiene que pensar y creer, al igual que Pablo, tiene un propósito. Y el propósito de Pablo en la tierra era que el evangelio fuera conocido por todos los hombres. Él era un mensajero y ese es nuestro propósito principal, de anunciar las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ser usted un luminar en el mundo, de ser un mensajero de Dios, de anunciar, de predicar la palabra del Señor. Así que de eso se trata, de tener perspectiva. Pero si perdemos esa perspectiva, como le digo a mis estudiantes, todas las imágenes y todo lo que ustedes ven tienen propósito. Si estamos desenfocados, como en ese objetivo, ¿cierto? Si estamos desenfocados no vamos a ver bien, nos vamos a tropezar. Así que tenemos que tener bien ese enfoque, bien esa perspectiva de lo que dice la palabra del Señor. Así que si sufrimos por causa del evangelio, tenemos que estar, ¿qué cosa? Contentos. Eso es lo que dice Santiago. Gozaos y pónganse felices cuando ustedes se encuentran en pruebas. Es como si fuera un examen. Como si fuera un examen. Y usted está feliz y contento y de superarlo. Así tenemos que ser. Pero también, que no lo vamos a leer, en el capítulo 2, él enseña algo. En el capítulo 1 dice, ustedes tienen que tener propósito. Tienen que gozarse en medio de las tribulaciones, en medio de todo. Y todas estas cosas han redundado más bien para el progreso del evangelio. Si yo no estuviese aquí, como el Señor me dijo en aquella visión, que no fui rebelde a la visión celestial, tú me vas a ser testigo delante de reyes, delante del príncipe, delante de gobernadores. Y él lo fue. Y su objetivo era llegar a Roma, a la capital del imperio romano, para dar testimonio. Hasta los de la casa de César habían escuchado el evangelio. Qué cosa tremenda el apóstol Pablo, la visión, la perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Pero también nos enseña aquí de vivir de esta manera como cristianos, pero también nos enseña a vivir como cristianos aquí adentro, no solamente allá afuera, sino aquí adentro, dentro de la congregación. Nos llama a vivir que tengamos actitud, una actitud marcada por la mente de Cristo, que no seamos egoístas los unos con los otros. En el capítulo 2, Pablo enseña una verdad y dice, Cristo Jesús, siendo hombre, se hizo hombre y se despojó a sí mismo, como dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que también como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él podía decir, bueno, yo soy hombre aquí en la tierra, pero soy Dios, así que yo me voy a activar y me voy a comportar como Dios. No, sino que se despojó a sí mismo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. Y aquí nos habla que nuestra actividad dentro de la congregación, ¿sabe cómo tiene que ser? Tiene que ser de humildad, respetándonos los unos a los otros. Tiene que ser de estimar a mi hermano y a mi hermana, el que está a mi lado, como superior a mí mismo. Jeremiah, te estaba buscando. Si yo trato a Jeremiah como superior a mí mismo, y uno dice, pastor, si es un joven, todavía, casi un chiquillo y todo lo demás, pero tengo que tratarlo bien, tengo que honrarlo. Y él ve esa actitud en mí, que la estoy sembrando, él va a hacer lo mismo conmigo. Entonces va a haber, de parte y parte, va a haber admiración, respeto, y la cosa va a funcionar bien. Eso es lo que dice Pablo. Pero también dice, he escuchado entre vosotros que algunos murmuran. Y siempre lo he dicho, la murmuración, escuche bien, no es de Dios. La murmuración es satánica, es del diablo. Y cuando usted murmura, usted se está haciendo partícipe y aliado de Satanás. Así como lo oye, le guste o no le guste. Tú eres amigo de Satanás. ¿Lo que dice, pastor? ¿Porque estás murmurando? El cuchicheo ese, son los de Dios. Y tenga cuidado, porque la tierra se puede abrir, como los hijos de Coré y toda la familia. ¿Y quién ha puesto a Moisés como líder aquí? ¿Y por qué Moisés hace esto? ¿Y por qué Moisés hace a la escondida? Formando allí una rebelión para quitar a Moisés. Ah, sí, tierra. De ahí la expresión, digo yo, tierra, trágame. Yo siempre lo he dicho así. Así que tenga cuidado, que la tierra se lo puede tragar.
Así que Pablo exhorta a toda la iglesia que todos sean con mismo sentir y pensar como lo tenía el Señor Jesucristo. Y el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo, que Él podía estar en la tierra y sin embargo Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, se fatigó, lloró, padeció como hombre, como hombre. Todas nuestras necesidades humanas Él las padeció. Y sin embargo, Él no dijo, no, yo no me voy a quitar, por decirlo así, la capa de Dios. No, la tengo. Quiero decir, me despojo y tengo la capa de hombre todo el tiempo y todo el momento. Así que Jesús padeció y sufrió por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo y tuvo humildad. Y eso nos habla de tener actitud. Usted y yo tenemos que tener la actitud aquí en la tierra de bendecirnos, de no dar nunca la oportunidad a la carne esta, ni al diablo, ni a nuestras emociones negativas. No dar la oportunidad a que salten, a que se exalte, por decirlo así, todas estas obras carnales que son mediocres, que no conducen a nada. Son obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que abandonar todo eso y estar siempre pensando en todo lo bueno, en todo, que Pablo lo dice más adelante, en todas las cosas maravillosas. Así que nuestra vida aquí en la tierra, como iglesia, tiene que ser una vida de comunidad, una vida no egoísta, sino el velar, el orar el uno por el otro con humildad. Y cuando eso ocurre, hay bendición, florece, y ahí el Señor promete enviar bendición y vida eterna. Así como tenemos que vivir, así como tiene que ser. Pero también en el capítulo 3 nos da un enfoque tremendo del apóstol Pablo, donde Pablo, él podía jactarse de su vida como apóstol, y él decía lo siguiente: tengo por cierto, decía el apóstol Pablo, todas las cosas que están a mi alrededor, no que yo ya lo haya alcanzado, sino lo tenía todo por basura. Toda su vida, lo que estaba alrededor, lo tenía todo por basura. Todo. Y él se olvidó todo lo que quedaba atrás y se extendía hacia adelante para alcanzar la meta, el supremo llamamiento en Dios, de lo que Dios quería hacer. Dice: hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía la vida y todas las cosas del mundo, que el mundo hoy día, su enfoque, bueno, mi enfoque es hacerme millonario, hacerme rico, tener esto, tener tantas posesiones, quiero tener tantos títulos, quiero ser famoso. Como los jóvenes hoy día, ¿tú qué quieres ser? Ya no eres como antes, yo bombero, yo policía, yo astronauta. Ahora, ¿qué quiere ser mi niño? Yo quiero ser youtuber. Ahora todo el mundo es youtuber, siendo famoso y todo lo demás. Y Pablo decía que todas esas cosas él las tenía por basura. Por basura. Su meta era, su enfoque era el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Llegar a la meta. Al final de su vida, llegar a la meta. Y ese debe ser nuestro llamamiento, nuestra meta, nuestro enfoque, nuestra perspectiva. Llegar a la meta. Llegar a la meta al final de todo, donde el Señor está allí esperándonos y correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cierto? No quiere decir, o no estamos diciendo, que uno no tenga metas personales, ¿cierto? Estudiar, trabajar, obtener alguna titulación, todo eso está bien, pero no es la meta final. Lo tengo porque lo tengo, bueno, vivo, de algo tengo que hacer para poder subsistir, producir y todo lo demás, pero no es el número uno. El número uno para mí es llegar a la meta, cruzar la meta, estar al final con el Señor. Esa era la meta del apóstol Pablo. Y esa es la meta de lo que está diciendo a la iglesia. A la iglesia. Vivir
en esta tierra, de alcanzar, correr la carrera, de obtener el premio, como le dice a los corintios. Y por último, es algo increíble, porque hasta la ciencia hoy día le da la razón al apóstol Pablo, la medicina, es que vivamos en esta vida con paz y con contentamiento. Y a veces es difícil, según las circunstancias que vivimos alrededor, nos dominan, nos dejamos llevar y perdemos la perspectiva. Y Pablo dice, no pierda la perspectiva. Tú tienes que vivir con este pensamiento, paz y contentamiento. En el capítulo 4 y verso 4, él le dice, que eso me lo aprendí yo de memoria hace muchísimos años, kaipetos en curios pantoten. Eso es en griego, que significa regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. Este es el antídoto, la medicina natural de parte de Dios. La prescripción, uno va al médico, no es que estoy con ansiedad, con depresión y todo lo demás. Doctor, ¿qué me prescribe? Muy bien, Filipenses 4:4. ¿Cómo? Sí, lea Filipenses 4:4 y aplíquelo a su vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate en el Señor siempre. Todo lo que es digno, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es honesto, todo lo que es perfecto, en esto pensad. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. Tenemos que estar enfocados, nuestra perspectiva en el Señor. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Y este es el remedio que el apóstol Pablo da para la ansiedad, para el antídoto. Él es el antídoto para la depresión y todo lo demás. Es disciplinar nuestra mente, todo lo que es. Tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre. Tenemos que pensar en todo esto. Y esto es el secreto del contentamiento. ¿Tienes casa? ¿Tienes abrigo? ¿Tienes una manta? ¿Tienes hoy para comer? Pues tenemos que estar contentos. No, pero es que, bueno, eso son ya ambiciones. Pero esas ambiciones nos pueden gobernar y nos pueden sentir mal. Hay muchos que hoy no tienen nada para comer. Y es teniendo la perspectiva en nuestra mente. Tener perspectiva. Y cuando tenemos esa perspectiva, la verdad que la cosa que nos va a ir de maravilla. Así que no podemos vivir plagados, abrumados por la ansiedad, por la depresión y todo lo demás. Tenemos que refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Refugiarnos en Él. Y de esa manera el Señor nos va a bendecir, nos va a premiar, porque nuestra vida está centrada ¿en quién? En Jesucristo. Así de sencillo. Ahora, si Pablo hubiese estado en un resort de 5 estrellas en las Bahamas con un margarita, ¿verdad? O un piña colada, lo que quieran, con una hamaca, ¿verdad? La brisita del mar y todo lo más, una piscina y todo, ¿verdad? Comida, tutiplén, sándwiches y todo lo demás para arriba. Claro, Pablo, es fácil decirlo ahí. Tú estás ahí de lujo, normal que lo digas, pero no. Pablo estaba en una mazmorra, estaba en una cárcel. De hecho, yo no he estado, pero he visto en imágenes que eso es real, en Roma, donde estaba Pablo encarcelado. Él estaba encarcelado y amarrado a la pared con una cadena, los pies, con un cepo. Pero si no me voy a escapar, no, pero es, ¿cómo se llama? Es el protocolo. Usted es una buena persona y todo lo demás, honrado y todo lo que sea. Mira, yo no me voy a escapar. Mira, ya lo sé, pero tenemos que ponerle a las esposas los grilletes, es el protocolo. O sea, yo no me hagas esto, no me va a ver la gente, va a sacar la foto. Es el protocolo. Pues Pablo tenía el cepo ahí puesto. Embajador en cadenas, como dice él. No embajador en el Palace Crystal. No, el Crystal Palace, quería decir. Crystal Palace es un hotel de lujo, ¿eh? Esos ascensores panorámicos y todo, que según entras te dan ya un cóctel y todo lo demás, te llevan las maletas, ahí, ahora eso sí, todo lo que te hacen ahí es de pago, y eso, nada es gratis. Porque se pone allí, usted no vio Pretty Woman, que se vio allí subiendo el ascensor y aquel, el botón esperando, el chileno había caído, sí, y le dio ahí $20, 20, ¿no? Por lo menos era, 20 o 50. Entonces, al final te sale caro el resort ese. Y
Es fácil que lo diga así, pero no. Pablo estaba en una cárcel. No había un colchón de dormitorio. No había muelles especiales, helicoidales, creo que se llama. No había nada de eso, sino un suelo duro. La comida no era calentita, sino era el trancazo, allí lo que saliera. Pues Pablo llegó a decir eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, la verdad que eres maravilloso. Tu forma de pensar, tu forma de motivarnos y de animarnos. Realmente podemos descubrir, apóstol, que usted ha conocido de verdad y vive de verdad el Evangelio. Eso hace ya más de 2000 años. Es una carta actual para nosotros hoy día. Vivir en perspectiva. Y digo todo esto a modo profético o no, no lo sé, el Señor lo sabe, pero el pistoletazo de salida, 1 de enero, 1 de diciembre, mañana, ¿cierto? Se acaba el año, empezamos un año nuevo, ¿y cómo vamos a vivir el próximo año? Sería bueno tener perspectiva. Esa es nuestra identidad también en Cristo Jesús. Perspectiva en todas estas áreas de nuestra vida. Perspectiva, enfocados en la verdad del Evangelio, enfocados en lo que el Señor tiene para nosotros. Propósito, porque ese propósito lo que hace es que el Evangelio avance. Pablo tenía eso. Actitud, teniendo la mente de nuestro Señor y enfocados, valorando nuestra meta celestial. Yo tengo que llegar a la meta. ¿Cuántos han corrido la carrera y de pronto, por la razón que sea, se han cansado, se han abrumado, se han dejado de esforzarse y han abandonado el camino? No podemos abandonar el camino. Jesús nunca dijo que el camino era fácil. Habían pruebas, habían tribulaciones, había de todo. Pero tenemos que poner nuestras manos en el arado y no mirar para atrás. Vale la pena. Tenemos que sentirnos afortunados. Y sobre todo, el Señor promete y siempre ha prometido la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Todo entendimiento humano lo sobrepasa, no se puede entender. La paz del Señor. Regocíjate en el Señor. Otra vez te digo, dice Pablo, regocíjate en el Señor siempre, siempre. Y Él es nuestra fortaleza. Él hace nuestros pies como de sierva. Y cuando tenemos esa perspectiva, vivimos, y la gente puede decir del mundo, parece que tú vives en el mundo de Yupi. Bueno, más o menos. Porque no estoy atado a los pensamientos humanos de la tierra, sino estamos atados y viviendo a los pensamientos celestiales de la palabra del Señor. Estamos aplicando los principios bíblicos de nuestra vida. De nuestra vida. Pero si no tenemos perspectiva en nuestra vida, nos vamos a dañar a nosotros mismos, vamos a sufrir, nos vamos a lamentar y lo vamos a pasar mal. Así que, iglesia, enfócate, ten perspectiva, mirando hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús y sabiendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice el apóstol Pablo. Y tantas promesas que nosotros encontramos en el libro de Filipenses. Amigo, para ti también, tú que estás ahí, que Dios te bendiga de todo corazón y nos encontramos y nos volvemos a ver pronto. Que Dios te bendiga grandemente.